Ayer se generó, yo creo que una ácida discusión sobre esta etapa de la campaña en las respectivas informaciones que cada semana exponen los candidatos presidenciales en sus distintos espacios. El presidente que, revestido de su condición de mandatario, hace una semana en donde no habla de temas políticos, pero habla de ellos, y el expresidente Fernández, candidato a la presidencia, por el partido Fuerza del Pueblo, que también tiene, digamos, una exposición previo a la declaratoria del presidente Abinader en República Dominicana y que en esta etapa del camino se toma prácticamente el pulso político a partir de ella. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que la edición de ayer de La Semanal, el presidente fue cuestionado sobre muchos de los temas que se han planteado. De entrada, parte de lo que se le cuestionó fue sobre su fortuna a propósito de una acusación que hiciera, o un señalamiento que hiciera el, el señor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que establecía que el presidente Luis Abinader, a partir de los resultados de los Panama Papers, tenía más de 70 millones de dólares en el extranjero en paraísos fiscales. A eso el presidente Abinader respondió que él transferiría ese monto a la Fundación Global en aquellos casos de que se encuentre ese dinero en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, dice él, para que lo tenga la Fundación Global en sus presupuestos a propósito de que le faltan para algunos pagos o para algunos compromisos. Algo así expresaba el presidente. Estoy parafraseando lo que el mandatario expresaba. Sin embargo, no necesariamente respondió al cuestionamiento del paraíso fiscal, porque es un cuestionamiento que sale a flote, incluso ya hace algunos años, cuando en 2021, octubre de 2021, explota un escándalo que no solo arrastra al presidente Abinader, sobre el cual se habla de 70 millones y que no lo publica República Dominicana. La información incluso en aquel momento la publicaba el equipo de periodistas para investigación, un cónclave que convergen varios periodistas de investigación de todo el mundo y donde a partir de ahí se explaya el dato de que el presidente Abinader tendría unos 70 millones de dólares, que es más o menos el equivalente a 4.000 millones de pesos en paraísos fiscales, en este caso en Panamá. Que resulta que no era el único, sino que a él se adhería el presidente Piñera, en ese momento estaba vivo y estaba al frente en Chile, el presidente Lasso de Ecuador, que también en ese momento estaba al frente de la administración, y de esos el único que queda al frente del Estado es el presidente Abinader, que es el tercero de los presidentes latinoamericanos que tiene fortunas en paraísos fiscales, a partir de la información que en este caso coloca BBC Mundo. Incluso mandé una fotografía para que tengamos la referencia de la nota publicada en aquel momento por los distintos medios de comunicación. ¿Qué sucede? Bueno, ese planteamiento incluso llevó a que el candidato a senador del PRM en el Distrito Nacional, aliado a Luis Abinader, cuestionara precisamente sobre el origen de esos fondos e invitara al Ministerio Público a que iniciara una investigación de oficio para conocer si real y efectivamente ese dinero estaba en República Dominicana y cómo estaba, cosa que nunca sucedió porque el Ministerio Público Independiente, al parecer, en ese momento se le agotó los niveles de independencia para iniciar una persecución o una investigación del origen de esos fondos, de dónde había sido, de cómo se había presentado, que ojo, no es que necesariamente estuviesen ocultos, porque el presidente de la República, hay que decir, la compañía que está cifrada en Panamá, la estableció dentro de su declaración jurada de bienes al momento del depósito. Lo que no se declaró allí fue necesariamente el monto que posteriormente los Pandora Papers, que fue una filtración masiva de documentos, de más de 12.000 documentos de personas de todo el mundo, expresaba real efectivamente cuáles eran los montos que dominaban en aquel momento los distintos funcionarios, presidentes, jerarcas de distintas organizaciones y naciones del mundo,
porque esos Panama Papers o Pandora Papers, como se le llamó, que era otra derivación del mismo caso, evidentemente llamaba la atención en el actual contexto y todavía son temas que quedan pendientes de aclaratoria. Digo que se puso un poco picante la discusión de la semanal porque, aunque ese tema no fue planteado ni siquiera por el presidente Fernández en la semanal, sino que fue una pregunta hecha por una periodista durante una entrevista a Roberto Rosario, como señalaba, también a eso se le adhiere, y debemos tenerlo presente, una discusión sobre la realidad estadística de República Dominicana, ya que el debate que se produjo el miércoles pasado fue extendido, pudiera decirse, hasta la semanal, tanto del presidente Fernández como del presidente Abinader, porque esa semanal lo que ahí se planteó fue en esencia parte de la misma discusión que se dio en el debate. La realidad de las estadísticas, donde el presidente Fernández decía, no, es que el crecimiento económico real de República Dominicana es de apenas un 1.9%, y a partir del bombardeo de falsa información se busca manipular y condicionar a la gente diciéndole que hemos crecido más de lo que realmente se ha producido, cuando no es así. Y presentaba unos gráficos y unas estadísticas que permitían aterrizar un poco el tema. El presidente Abinader, frente a eso, también fijó su posición y básicamente descartó las palabras que pudieran provenir del expresidente Leonel Fernández sin responder el fondo del cuestionamiento, que es qué está ocurriendo con la estadística en República Dominicana en materia económica, en materia de seguridad, en materia incluso de salud, porque la acusación esencial de parte del opositor expresidente es que hay un apagón estadístico y hay un vacío de información que se produce en diversos aspectos, por ejemplo el tema seguridad, donde desde hace más de un año no se presentan los datos oficiales de esto. De manera que parece que la semanal seguirá extendiéndose próximamente. La discusión del debate tratará de mantenerse perenne en los diversos espacios donde se discuta, por lo menos hasta las elecciones, y veamos qué termina ocurriendo en el contexto actual del debate político electoral, ya a 18 días, eso es 2 semanas y un poquito más, para cerrar incluso la campaña es de 12 semanas, sí, a lo justo, de lo que va a ocurrir en los próximos días en nuestro país.